El tema de este mes es volviendo nuestro corazón a Dios. Amén. Y estamos enfocados, una de las formas de volver el corazón a Dios es a través de la oración. Amén. Y ya hemos hablado muchas cosas de la oración, pero cada vez, hermano, Dios nos da más y nos da más. Déjeme hacer un resumen. Téngame paciencia los que han estado esta semana. Hermano, para los que no han estado, téngame paciencia. Yo les doy un resumen de lo que hemos hablado. Hablamos de que todo Dios se lo dio al ser humano a través de ¿qué? De la oración, ¿cierto que sí? Orar es hablar con Dios. Amén. Y hablábamos, hermano, de que Jesucristo, Él se bautizó una sola vez, Jesucristo cenó una sola vez, de que Jesucristo ayunó una sola vez. Pero ¿cuántas veces oró Jesús? Todo el tiempo, ¿cierto que sí? Entonces eso me dice a mí que la oración es importantísima en la vida del creyente. La Biblia habla de que Jesucristo siempre se apartaba a orar a lugares desiertos, que siempre madrugaba a orar, de que se acostaba tarde orando. Y hemos hablado, hermano, de que la oración no consiste, la función principal de la oración no es pedir cosas, sino desarrollar una relación con Dios. Es lo que Dios ha querido. Y hemos hablado, hermano, de la santidad, hemos hablado de cómo orar, de cómo acercarnos a Dios. Y estuvimos hablando de que la santidad es un espíritu, no es algo, es alguien, es un espíritu. Amén. El espíritu de santidad, Romanos capítulo 1 versículo 3, dice la Biblia, el espíritu de santidad. Y decíamos de que, ¿por qué es importante la oración? Porque cuando usted y yo oramos, estamos alimentando el espíritu de santidad, y usted ya va a obedecer no porque le toca, sino por revelación. Amén. Usted ya no va a obedecer por imposición, sino por revelación. Claros hasta allí, ¿cierto? Usted ya le va a dar agrado obedecer. Entonces nos enseñaban, usted tiene que guardarse en santidad, usted tiene que apartarse del pecado, usted tiene que obedecer la palabra del Señor. Aleluya. Pero la pregunta era, pero ¿cómo lo hago si no me dan deseo de obedecer? Entonces el Señor nos dio la pastilla. No se preocupe, que yo esto me lo enseñó, me lo ha estado revelando también el Señor. Esto yo no lo sabía. ¿Cómo hago para obedecer si mi carne, como el apóstol Pablo se sintió un día, mis miembros me jalan al pecado que no quiero, ese hago? ¿Se acuerdan? Pero dígame sí, dígame amén, pastor, yo he leído esa parte. ¿Cierto que sí? Entonces, hermano, cuando el Señor me muestra esto y me revela esto, de que como la santidad es un espíritu, hermano, usted y yo, cuando estamos en tiempos de oración, se va a alimentar ese espíritu de santidad y se va a cuerpar y va a crecer dentro de nosotros. Amén. ¿Y qué va a pasar? Usted ya le van a dar ganas de obedecer. No porque se lo dijeron o por imposición, sino porque ya te gusta, porque ya obedeces es por revelación. Amén. Pastor, usted ya ha dicho eso muchas veces. Sí, déjeme, yo lo taladro bien en mi cabeza, porque esto es algo importante, que muchos pastores, ministros y en otras iglesias no saben esto, pero usted ya lo sabe. ¿Usted no le da alegría por eso? Bueno, a mí me da mucha alegría, porque ya puedo entender cómo puedo hacer para yo desarrollar en mí el agrado por obedecer la palabra. ¿A través de qué? ¿A través de qué? De la oración. Pero respóndame, mi hermano. ¿A través de qué? Cuando usted y yo empezamos a orar, hermano, empezamos a alimentar ese espíritu de santidad. Amén. Entonces yo ya voy a empezar a obedecer. Ve, a mí antes no me gustaba hacer eso, ya no me gusta, ya me da fastidio. ¿Por qué pasó eso? Porque empecé a desarrollar una vida de oración. Pastor, yo no sé orar largo tiempo. Vuelvo y le digo, usted dándole gracias a Dios, hermano, usted empieza a orar y puede orar toda la vida si quiere, solamente dándole gracias. Padre, te doy gracias por dar un paso. Señor, te doy gracias porque pude dar 2 pasos. Gracias por el zapato derecho que me prestaste, que me regalaste. Gracias por el zapato izquierdo que me regalaste. Gracias por el pantalón blanco que me diste. Señor, gracias por la blusa negra que me diste. Ya desbloqueé. Ya aprendió a orar. Usted ya aprendió a orar con eso. ¿Vio lo fácil? Señor, gracias por las gafas que me prestaste, que me diste. Señor, gracias por el desayuno. Gracias por el almuerzo. Gracias por la comida. Gracias por el café por la mañana. Gracias por el cholado que me pude comer en la tarde. Gracias por la bicicleta. Gracias por la moto. Gracias por el carro. Gracias. ¿Cuánto llevo ahora, hermano? Solamente dando gracias. Usted puede demorarse horas. Ay, pastor, ya aprendí a orar. Ya aprendí a orar. Que cuando usted empieza a dar gracias, está entrando por la puerta, y cuando menos piense, ya el Espíritu, usted está orando, hermano, cosas que el Espíritu le trae a la cabeza.
esa es la clave para orar. Nunca nos lo dijeron. Nunca pudimos aprender. Tocó que aprender como a los totazos, o de pronto ni siquiera supimos orar. Amén. Dando gracias. Entonces, antes de acostarse, Señor, gracias por este día. Te pido perdón porque cometí este error. Señor, ayúdame a no fallar más. Gracias por guardarme, porque, Señor, guardaste mi entrar, mi salir, no me accidenté. Amén. ¿Cuánto me demoré? 10 segundos. Y empezás 10 segundos. Te levantás al otro día 10 segundos. Después todos los días. Es cuestión de disciplina. Ya son 20 segundos. Ya usted no se va a conformar con eso. Usted ya va a empezar a orar más. Pastor, eso lo dijo ahora 8 días. Tranquilo, déjeme que le estoy dando la introducción. Amén. Eso usted no se le puede olvidar, porque el diablo va a coger, hermano, a las personas. Menos mal que aquí no, pero como otras personas de otras iglesias, de otros lugares, hermano, si usted les pregunta ¿qué predicamos ahora 8 días? La gente no se va a acordar, pero menos mal que ustedes sí se acuerdan, porque el diablo coge, le manda a sus demonios y se roba la semilla de la palabra. Entonces la oración, hermano, la gente piensa que la oración es un relleno para media hora de oración, media hora de alabanza para que el pastor pueda predicar. No, hermano, es más importante la media hora de oración, la media hora de alabanza, que hasta el mismo predicador. Porque el tiempo de oración es donde usted se conecta con Dios, es donde usted le da gracia, es donde el Padre te da vida, es donde el Padre usted empieza a adorar, usted empieza a conectarse con Dios, y lo que usted no entendía lo va a empezar a entender. Pastor, deme Biblia, y aquí entramos, hermano. Jeremías capítulo 33 versículo 3. ¿Usted se lo sabe de memoria? ¿Alguien se lo sabe? Eso, pero dígalo con convicción. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahí está en la pantalla. Hermano, mire, cuando usted y yo entramos en oración, usted y yo clamamos, Dios nos va a responder. Y lo que enseñamos ahora día, ¿por qué Dios dejó de responder? Porque la gente dejó de clamar. No de orar, clamar. ¿Sabe qué es clamar, no? Es muy diferente a orar. Es orar pero con desespero, con ganas, con ímpetu. Ay no, pastor, eso para orar no hay que gritar tanto ni estar diciendo amén. Entonces hay que borrar ese versículo de la Biblia. Clamar, clama a mí y yo te responderé. Entonces, ¿qué me quiere decir con eso, pastor? De que dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El clamor, cuando usted le ora a Dios, primero te va a responder. Segundo, te va a revelar, te va a mostrar lo que estaba oculto. Y que no es cualquier cosa, son cosas grandes. ¿Cuántos saben que Dios tiene cosas grandes para usted? ¿Por qué no han sido reveladas? ¿Por qué no te las ha enseñado? Porque no hay clamor, no hay oración. Y por eso la gente, hermano, a veces se muere y parte de esa tierra y está con necesidades grandes. Necesita una sanidad, necesita entender el por qué le están pasando ciertas cosas, pero Dios no se las revela porque no entran en oración. Cuando usted y yo entramos en oración, Dios te va a revelar. Parece ser que la oración quita el velo. Claro, eso me dice la Biblia, porque cuando usted clama a Dios, Dios te va a enseñar, te va a mostrar. O sea que la oración quita el velo para poder que Dios me enseñe y me muestre qué es lo que pasa en ciertas circunstancias en mi vida. No clamo, sigo con el velo y sigo en la ignorancia y Dios no me responde y sigo así común y corriente. ¿Sí ve la importancia de la oración? Cuando usted y yo oramos, Dios te va a revelar. La oración revela. La oración, hermano, hace que Dios te muestre. Dios quiere mostrarnos las cosas grandes que están ocultas. Las cosas grandes que Dios tiene para usted y para mí están ocultas. Y que solamente la oración va a hacer que Dios las revele. Otro método no. Pastor, escuchando alabanza, escuchando prédica. No, diga conmigo, oración. Porque hay gente, no, pastor, yo coloco todo el día, pastor, la emisora, coloco todo el día alabanza, sí es bueno. Pero usted quiere ir directo a la vena, ore. Y como le digo, cualquiera va al culto, cualquiera se congrega, cualquiera, hermano, escucha alabanzas, pero no todo el mundo ora. Cualquiera no ora. Eso lo enseñamos el jueves. Amén. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado últimamente, hermano? De que la persona no ha entendido eso y piensan que la oración es para pedirle cosas a Dios, hermano, para que Dios le dé cosas, y lo que Dios quiere es que usted y yo desarrollemos una relación. Hermano, cuando usted y yo empezamos a orar, se activa otra cosa que se llama el espíritu de fe. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 13. Creo que es el 13. Dice, hermano, pero teniendo el mismo espíritu de fe. Eso lo vimos el jueves.
El Espíritu Santo tiene 7 manifestaciones. Y la oración va a empezar a activar esas 7 manifestaciones del Espíritu. No es un seminario de teología, no son, hermanos, estudios, super estudios, contra, no, es la oración. 4:13, pero teniendo el mismo espíritu ¿de qué? Entonces nos decían la otra vez, tenga fe, usted tiene que creer que lo imposible Dios lo hace posible. Gloria a Dios, pero ¿cómo tengo fe? Como le dijo el papá del muchacho lunático que le dijo a Jesucristo, Señor, ayúdame a creer. ¿Se acuerdan? Es pues, de Hebreos capítulo 11 versículo 1, es pues la certeza, la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero ¿cómo hago para creer? Era la gran pregunta. A través de la oración. Cuando usted ora, el espíritu de fe va a empezar a desarrollarse dentro de usted y usted va a empezar a creer, por lo que dice allí, por lo cual creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Yo empiezo a orar, se activa la santidad, me empieza a dar asco el pecado y empiezo a creer, empiezo a afirmar en lo que está escrito en esa palabra. Y pueden venir lo que sea, yo voy a estar firme, como le estuvo Daniel, que oraba 3 veces al día y tenía una convicción, no le importaba si lo tiraran al foso de los leones, porque estaba desarrollada la fe. Cuando usted ora, su fe va a estar fortalecida y no importa, véngase lo que se venga, usted va a estar firme. Hoy en día mucha iglesia, muchas personas carecen de eso. Muchos cristianos carecen de esa convicción. ¿Por qué? Porque ya no oran, sustituyeron la oración. Amén. Sustituyeron la oración. Mire, sustituyeron los principios. Usted puede cambiar la estrategia, pero no puede cambiar los principios. Amén. Pastor, usted está repitiendo. Sí, déjeme colocar un suelo, hermano, una plataforma. Y ya voy con el tema de hoy. Amén. Eso debe quedar establecido en nuestras vidas, hermano. Y no, eso no se le puede olvidar, porque esta es la base del cristianismo. Porque hay gente que quiere obedecer la palabra, tiene información, pero no siente. Para sentir hay que empezar a orar. Pero, como le digo, la carne se va a interponer. Usted hace aquí congreso de seminario, de lo que sea, la gente va a venir. Pero haga un culto de oración, haga intercesión. Hermano, a las 6 de la tarde, yo empecé a orar los jueves y los martes a las 6 de la tarde. Duró un tiempo, no pude seguirlo haciendo por un estudio que estamos haciendo con el pastor Enrique. Pero hermano, de pronto venía una persona, no más. No, es que en la iglesia debería, pero si no empezamos nosotros por el cambio. Opiniones hay millones, pero ¿dónde está tu granito de arena? Entonces, hermano, si uno dice, vamos a fortalecer el grupo de intercesión, lo vamos a empezar a nombrar. ¿Cuántos participantes? Créame que hay mucha carencia de eso. ¿A cuánto les gustaría pertenecer a la alabanza? Vamos a empezar a enseñar, vamos a traer un maestro. Y ahí sí salen bastante, pero tampoco terminan. Porque, hermano, no hemos entendido el poder de la intercesión, de la oración. Amén. Entonces, dice la palabra, vamos también, hermano, de Isaías capítulo 10, versículo 27, de que Dios es un Dios de procesos. Amén. Dios es un Dios de procesos y las personas, hermanos, se han olvidado de que los procesos son de Dios. Dios es un Dios de procesos. Isaías 10, 27, dice la palabra del Señor. ¿Qué dice? Isaías 10, 27. Mira lo que dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Qué hace la unción? Quita el yugo. ¿Qué es un yugo, pastor? La escasez, la enfermedad, un esposo que no se ha convertido, una esposa, un hijo, una hija que no se ha convertido. Eso es un yugo. Amén. Y a través de la oración, porque la unción, ¿cómo hace para que la unción venga? ¿Qué hace? ¿Cómo la unción cuando viene? ¿Usted cómo se llena de unción? Hermano, mire, por eso los yugos no se han ido, porque no sabemos eso. La unción viene a través de la obediencia. Cuando usted obedece la palabra, la unción va a venir. La unción no viene por 40 días de ayuno.
La unción viene porque yo obedezco. Cuando yo obedezco la palabra, la unción va a venir. La unción no va a venir porque yo haga seminarios, yo haga estudios, yo haga hermano, super estudios, o porque yo escucho a alguien. No, la unción va a venir cuando yo obedezco la palabra. Obedezco, la unción va a venir. Desobedezco, se drena la unción, se va la unción. Amén. Entonces cuando yo obedezco la palabra, ¿qué va a hacer? Va a venir a mi vida y me voy a llenar de unción, del poder de Dios. Amén, no de la presencia, del poder. Pero ¿cómo hago yo para obedecer? ¿Cómo hago para obedecer? La obediencia es santidad, ¿cierto? Tiene que ver con la santidad. Y para yo poderme guardar en santidad, yo tengo que orar. Porque yo oro, se me revela lo que es la santidad, me aparto del pecado y empiezo a obedecer automáticamente. Y cuando obedezco automáticamente, ¿qué va a pasar? Pues va a venir la unción. Y cuando viene la unción, los yugos se pudren. Mire, hermanos, con esto usted ya se desbloquea. Usted ya sabe el procedimiento que hay que hacer. Ya no hay excusa. Pastor, es que Dios no me responde. Es que en esa iglesia no hay alabanza, no hay presencia. Ya no está el poder de Dios. No. Ya con esto, hermano, ¿qué hace la revelación? La revelación es buena cuando llega la persona, pero te hace responsable. Ya eres responsable del porqué de las cosas. O sea, es muy bueno, es una espada de dos filos que corta para allá, pero también para acá. Ya somos responsables. Cuando usted y yo aprendemos algo, ya no hay excusas, somos responsables. Amén. Entonces se van a ir los yugos. El yugo se va a ir, ¿por qué? A través de la unción. La unción viene a través de la obediencia. La obediencia está ligada a la santidad y va a venir a través de la oración. Yo empiezo a orar. Se va a activar la fe, se va a activar la santidad. Hermano, va a venir la unción, la obediencia, va a venir la unción. Va a romper los yugos. ¿Por qué no se rompen los yugos, pastor? Devolvámonos todo ese proceso. Porque no estamos orando. Amén. Entonces no hay culpa aquí de nadie, sino el culpable de que las cosas no se hagan en mi vida soy yo. No es el pastor, no es el grupo, no es la iglesia, no es la denominación. No, hermano, soy yo. Acuérdese que cuando estuvieron orando, hermano, Pablo y Silas en la cárcel de Filipos, allá en lo más abajo, ¿qué pasó? Se pusieron a adorar al Señor y se rompieron las cadenas y salieron. Eso no fue en una iglesia, eso fue en una cárcel. Entonces no es el lugar, soy yo. Amén. Entonces, hermano, venimos de una influencia. Venimos de una influencia, hermano, de la iglesia tradicional, de la religión tradicional, donde cuando usted y yo estábamos pequeños, hermano, la obligación era los domingos ir ¿a dónde? ¿Dónde teníamos que ir los domingos? Y algunos lo llevaban obligados, ¿cierto que sí se acuerdan? Entonces la gente creció con eso. Y póngase a rezar. Inclusive hasta las penitencias eran cuando alguien pecaba, hermano, que se confesaban con el cura. Hermano, le decía al cura, ¿qué es lo que le decía al cura? ¿Haga qué? ¿Cuántos? 10 Padres Nuestros, ¿qué más? 10 Ave María. Entonces la gente creció de que la oración, porque ellos le llaman, orar le llaman rezar, ¿no? Y la gente creció con eso. La gente creció con ese pensamiento de que la oración era un castigo. Automáticamente. Entonces, vaya ahora, usted eso le falta esa oración, ayunas, hermanito. A mí, entonces, cuando ya iban a responder, pero pensaban, no, sí, uno tiene que orar y ayunar. A todos nos falta oración y ayuno. Entonces la gente creció pensando de que la oración era un castigo. Y la oración no es un castigo. Amén. La oración, hermano, es una necesidad. Usted y yo, ¿por qué diezmamos y ofrendamos? ¿Por qué? Por agradecimiento. Una cosa es hacer las cosas así por obediencia, pero otra cosa, otro nivel mayor es por agradecimiento. Yo agradezco, Señor, aquí está mi diezmo, mi ofrenda, porque tú me has bendecido y me sigues bendiciendo. En agradecimiento yo voy a honrarte, Señor. ¿Cierto que sí? Sí, porque, pastor, yo he diezmado y he ofrendado y antes he estado mal, no he salido de la escasez, pastor. Está diezmando con la intención incorrecta. Usted diezma y ofrenda por agradecimiento a lo que Dios le ha dado. Ahí se derriba toda religión, todo, hermano, todo. Usted diezma y ofrenda porque usted está agradecido con Dios por darle la fuerza, por darle el empleo, por darle las bendiciones. Entonces ahí usted ya derriba una vaca sagrada, un pensamiento religioso. Entonces usted y yo obedecemos por eso. Ahora, usted y yo, ¿por qué oramos? En agradecimiento a Dios por todo lo que ha hecho con nosotros. Eso es lo que pasa, hermano, que cuando usted y yo no entendía, hermano, y a mí me pasaba que cuando yo la otra vez, yo me estaba volviendo religioso. Yo oraba, hermano, el día que no hacía el devocional, ese día me sentía mal.
Y me siento vacío y no hice el devocional. Y uno se siente raro, ¿cierto, hermano? Que cuando uno no ora en el día, uno se siente raro. Y uno de religioso respondía así: no, sí, sí, sí. ¿Por qué te vas a sentir raro? Yo estaba pensando eso ayer y yo, pero ¿por qué me vas a sentir raro? Y el Señor me ha hablado, hermano, de que mucha gente ora por calmar su conciencia, mas no porque tiene una relación directa con Dios. Uy, hermano, lo que yo le estoy diciendo va más allá. Va más allá, porque muchos se van a... ya oré esta mañana. Ya oré. Ya oré. Me voy a acostar antes de acostarme. Voy a orar. Ya oré. O sea, calmó su conciencia. Pero la oración no es para calmar tu conciencia. Es para usted y yo desarrollar una relación por amor al Dios que nos lo ha dado todo. ¿Ve cómo cambian las cosas? Porque la gente, hermano, se siente: ay, yo no oré. Y se sienten preocupados, sino porque no han cumplido con la cuota religiosa. ¿Qué pasó? Lo veo como muy serios. Ahora, ¿en qué momento, hermano, la oración dejó de ser la necesidad de un hijo, de dialogar con el Padre, y pasó a ser, hermano, un recurso de control, de limpieza de conciencia? La gente, hermano, cuando ora ya, es como cuando el que ora ya se siente: yo ya oré. Ese es el evangelio de obras. Yo quiero que usted me entienda, porque el que se justifica por las obras de la ley se desligó de Cristo y se cayó de la gracia. Quiero que abra bien su espíritu y esté bien atento, porque cuando yo me siento justificado porque oré, porque fui a la iglesia, porque ayuné, porque leí la Biblia, me siento hijo. Yo estoy viviendo un evangelio de obras, por lo que hago. Pastor, no hay que orar, hay que ayunar, hay que obedecer la palabra y hay que congregarse. Pero si usted se siente justificado porque hace esas cosas, usted está viviendo un evangelio de ley, de obras, no de gracia. Usted tiene que sentirse justificado porque Cristo derramó su sangre en la cruz. Y usted tiene que hacer porque esa sangre fue derramada en la cruz, no por lo que hagas. Esa es la diferencia de la ley a la gracia. Porque hay gente que se siente culpable: ay, yo no he ido al culto, y usted debe sentirse inquieto, porque debemos de buscar de Dios y de ir al culto. Y pilas con eso, porque está al otro extremo, que no, pues como ya Cristo murió en la cruz, pues yo me siento justificado no yendo al culto tampoco. Como decía yo la otra vez que estaba hablando, la persona que es santa no la hace santa porque es moralmente, es muy moral. Pero el que es santo sí tiene una moralidad muy alta. Alguien que tiene una moralidad alta no lo hace santo, pero alguien que es santo sí tiene que tener una moral alta. Entonces, la justificación no viene porque yo, hermano, vaya al culto, lea la Biblia, me aparte del pecado, sino que el que está justificado debe de ir al culto, apartarse del pecado y leer la Biblia. ¿Ya me entienden? Cuando usted y yo entendemos eso, empezamos a vivir el evangelio de la gracia y usted se le quita el piano de encima. Porque la gente se siente descalificada, como yo al principio. No, yo no ayuno 40 días, yo no oro casi. No, pues yo quedo, pues ni para qué Dios me va a responder. Eso se llama un evangelio de obras. Ahora, el que está justificado por la gracia y entendió la gracia, debe de ayunar y orar más. ¡Claro! Porque como decía el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Pecaremos porque, si se acuerdan? ¿Perseveraremos en el pecado? En ninguna manera. Entonces, lo que quiere decir el Señor en esta mañana es de que usted y yo tenemos que acercarnos a Dios en la oración, porque es una necesidad, por decirle: Señor, gracias, porque usted es mi Padre, Señor. Y en esa adoración, en esa intención, el Padre, hermano, te va a dar esa vida y usted va a empezar a crecer. Su espíritu de santidad va a empezar a acuerparse, el espíritu de fe va a empezar a crecer. Usted va a ser una persona que, aunque sea miedosa, va a salir ese espíritu 10 veces mayor, hermano, de guerrera, de guerrero. Muchas personas oran mucho y usted cree que por su palabrería son justificados. No, porque por eso no han crecido, porque son religiosos, porque cumplen con una cuota de religión. Ya oré, ya me siento bien, ya Dios me está mirando bien porque ya oré. Oran para calmar sus conciencias, obedecen, hermano, por eso. Pero, hermano, Dios, hasta una oración, la más simple, y a Él le encantan esas oraciones simples, las escucha más que una oración, hermano, con mucha teología y con mucho y Padre y al abismo y al averno y el...
Como le digo, yo no sé orar, yo empiezo a hablar, hermano, y a darle gracias a Dios. Y lo que me sale, eso digo. Nadie sabe orar, hermano, nadie sabemos orar. Romanos 8:26 dice, hermano. Leámoslo, Romanos 8:26, creo que sí es Romanos 8:26. ¿Sí? Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. O sea que todos somos débiles, ¿cierto que sí? O sea que cuando usted y yo nos creemos que podemos hacer algo, ya el Espíritu ya no nos ayuda, ya se anuló el Espíritu Santo. ¿Cuántos débiles aquí? ¿Ninguno? Amén, yo sí. Entonces viene el Espíritu. Dice, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? ¿Qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos. Ni usted ni yo sabemos pedir como conviene. No sabemos, hermano, no sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. O sea que cuando usted y yo vamos a entrar a la oración, por eso es que usted y yo tiene que haber una entrada. ¿Cómo es la entrada? Dándole gracias. Que cuando usted empieza dándole gracias, Señor, gracias por la cuchara, gracias por el tenedor, gracias por el vaso que me tomé el jugo, gracias por el azúcar que endulzó el jugo. Hermano, con eso usted tiene para orar día y noche. Cuando usted entra por allí, ya el Espíritu te empieza a tomar la mente y te empieza a traer las palabras a la mente. ¿Usted cree que yo traigo las oraciones preparadas, hermano? No. Y el que me ha escuchado orar, hermano, yo creo que sí, uno de pronto repite una que otra frase, pero hermano, cuando el Espíritu lo toma, uno no empieza a hablar y las oraciones son diferentes. Son diferentes. En Radio Auténtica, hermano Cali, para la gloria de Dios, me piden oraciones para colocarlas a las 11 de la noche, de 11 a 12. Entonces yo grabo las oraciones. Yo no pienso, hermano, sino que yo voy orando. Padre, gracias. Y empiezo a orar, hermano. Empiezo a orar. Inclusive esta semana en Radio Auténtica de 11 a 12, escucha la oración, lo invito. Y me dice si son repetidas. Hasta yo mismo me aterro. Anoche estaba hablando con mi esposa, le dije, uy, yo le doy la gloria a Dios porque mira que yo empiezo a orar y el Señor me empieza a traer a mi mente versículos y hablar la palabra. Y así, muchas veces empiezo dando gracias, sí, repito a veces frases, pero hermano, la mayoría de la oración, el Señor, cuando me conecto, hermano, el Espíritu me toma y empiezo a hablar palabras. Y así debe ser, tenemos que ser todos. Y no es que yo ya haya aprendido, haya llegado a lo sumo. Estamos aprendiendo. Me han pasado cosas, hermanos, diferentes desde que el Señor me ha estado revelando lo de la oración. Porque estamos aprendiendo juntos, amén. Aquí no me la voy a picar. No, es que yo no, hermano. Aquí el único que brilla es Cristo. Amén. ¿Sí o no? Entonces, se usa a veces la oración para limpiar la conciencia y no para acercarnos a Dios. La oración es para acercarnos a Dios. Jesucristo mantenía orando porque mantenía cerca, hermano, a Dios. Entonces la oración se ha tornado como un recurso de religión, hermano. Amén. Entonces el religioso, el publicano y el religioso, ¿se acuerda? El publicano y el escriba, ¿se acuerdan lo que predicó el Señor Jesucristo? El fariseo y el publicano, gracias mi hermano, eso. Entonces, ¿quién salió más justificado? ¿El que sabía y el que lo hacía por religión o por el que lo hacía con sinceridad? Dios ama es eso, hermano, porque busca a Dios por una necesidad, porque sabe que lo necesita. El que no ora, hermano, le está diciendo, Señor, no te necesito. Y por eso es que no vienen los cambios, no viene el Espíritu, no hay un crecimiento en el Espíritu. Cuando usted ora de la manera correcta, hermano, usted va a empezar a crecer en santidad, usted va a empezar a aborrecer el pecado, usted va a empezar a crecer en fe, usted va a empezar a crecer, hermano, creyendo a lo que Dios ha dicho en la palabra. Hasta en la oración usted se escucha. Yo escucho a una persona orando, no es porque yo mantenga criticando, hermano, pero yo escucho a veces personas orando y uno le da más ganas de orar. Uno escucha a personas orando y uno dice, tan bello, tan chévere, cómo ora esa persona con esa humildad, con ese amor hacia el Padre. Una persona que casi no ora, hermano, es más, no sale ni a orar aquí al frente porque le da pena, queda expuesta. Amén. Pero eso no es para que se quede allí, es para que empecemos a orar, hermano. Y cuando usted desarrolla ese tiempo de oración, por más pena que usted le dé, usted si tiene una comunión con el Señor, usted va a salir. Y como decía un jugador de fútbol, el entrenamiento no te traiciona. Así sea de susto, le sale. ¿Sí?
Cuando yo entrenaba, hermano, tocando el trombón, el pastor Héctor nos decía, hermano, muy disciplinado, y eso es bueno. Y me decía, usted entrena y así sea de susto, esas notas le salen. Y era verdad, porque al principio era uno todo tensionado frente a un poco de gente, hermano. Y uno, así sea por susto, cuando uno practicaba, ojo, le salía a uno. Y un futbolista dijo, están ganando, van a ganar, ganaron el torneo y todo. Dijo, estamos trabajando. Lo que pasa es que cuando tú entrenas, el entrenamiento no te traiciona. Y es verdad, cuando usted entrena duro, cuando usted va a llevar a cabo lo que tiene que hacer, hermano, no te va a traicionar, se va a ver reflejado. Lo que hizo en el secreto va a haber una recompensa en público. Entonces, cuando usted es una persona de oración, usted es una persona, hermano, que está metida con el Señor, hermano, usted va a fluir. Por eso yo le digo, cuando estamos orando aquí, no, pastor, es que yo no oro aquí como oro en la casa. No, hermano, eso es mentira. Porque cuando usted empieza a orar, hermano, usted ora donde sea. Donde sea usted va a orar como ora en la casa. Entonces, no es que yo mantenga pendiente, sino, hermano, que cuando una persona está en comunión con el Señor, uno siente, hermano, como el Padre, cada palabra uno siente la presencia, te impulsa a orar, te dan ganas de orar, te dan ganas de entrar en esos tiempos también de oración. Te da vergüenza no orar y ponerte a charlar por allá atrás. No, usted también se mete allí porque hay presencia. Hermano, es que hoy en día ya tanta charlatanería, tanto conocimiento, tanta cosa ya no manda la parada. Aquí lo que manda la parada es el respaldo. Es el respaldo. Y ese viene a través de usted pasar tiempo con el Señor. La oración, la oración, la oración. No se preocupe, estamos aprendiendo. Amén. Entonces, ¿por qué cree, hermano, que el diablo coloca tanta carga para orar? Porque el diablo sabe, que la carne sabe que donde usted empiece a orar, te pierde. ¿Por qué Dios no me ha respondido, pastor? ¿Por qué Dios no me ha revelado? ¿Por qué Dios no me ha mostrado? Porque hemos dejado la oración. Hemos mermado la oración. Hermano, cultos donde la alabanza son como 1 hora y 10, hora y 20 minutos. Y la oración 10 minutos, error. Ahí ya esa iglesia va de para abajo. Pero está yendo mucha gente y la plata, el engaño de las tinieblas. Que queremos tener bastante gente y plata, sí, pero con los principios del reino. Porque muchos dicen, ese dice eso por envidia, porque no tiene multitudes. Hermano, cuando usted entiende los principios, así uno tenga poquitos, hermano, pero la calidad es lo que vale. ¿Cuántas de esas personas van para el cielo? Donde están esas multitudes. ¿No dice la Biblia que uno será tomado y el otro será quitado? Es porque, hermano, más de la mitad se van a quedar en esas iglesias donde hay multitudes. Porque la gente lo jala mucho a las multitudes, la alabanza, una cantidad de esplendor, cosas que son de aquí terrenales. Uno tiene que dejarse esplender, hermano, deslumbrar. Es por la presencia de Dios y por hacer lo que Dios dice que tenemos que hacer, punto. Hay iglesias donde hay miles de personas, pero ¿cuántas de esas van para el cielo? Es la pregunta. Porque yo en Bogotá, hermano, una iglesia que es muy famosa, famosísima, hermano, pero muestran ahí el video, hermano, en la cola, colillas de cigarrillo, hermano, porque Dios ha colocado una gracia en los pastores. Y hay gente que va y los escucha. ¿Ves? Me gusta como predica ese pastor. Apagan el cigarrillo y van, espérate, ya vengo. Ahora sí entro. Y no está mal, porque está buscando, ¿sí me entiende? Pero vamos a la calidad. A la calidad. Porque hay algo que llama gracia y favor de Dios. Hay iglesias que tienen mucha gracia, hermano. Y hay impíos que le llevan la plata, hermano. Yo conozco personas empresarias que no son cristianos, pero van y llevan los diezmos allá, o llevan ofrendas. Pastor, usted me cae bien, tome. Pero ¿acaso nosotros estamos por eso solamente? Estamos porque las almas sean salvas, hermano. Entonces el evangelio está mal enfocado. Que porque hay multitudes, hermano, no quiere decir que ahí está la presencia de Dios. Pero tampoco vamos a descalificar eso, amén. Porque la presencia también trae multitudes y trae, hermano, manifestación. Entonces la gente se deja engañar por eso. Entonces la oración, hermanos, la oración, ahora Jesucristo, hermano, registra en toda la vida, en los días de su carne, registra que él hizo 15 oraciones, amén. Él registró 15 oraciones. Cuando yo necesito aprender algo de la oración, vuelvo y le digo, busque a alguien que lo practicó y obtuvo resultado. Analice la vida de Jesús, lea los evangelios, mire cada oración que él hizo, cómo la hizo. Amén. Es más, usted nunca vio a Jesucristo orando en público.
Yo no veo que Jesucristo se haya parado en una plaza y así, Padre, y glorifícate, y yo declaro la salvación para todo el mundo y que todo el mundo cayó. Yo no he escuchado eso, no lo he visto en la Biblia. Él oraba era en secreto a su Padre. Ahora, no estoy diciendo que orar en público sea malo, porque ahí hay un misterio. Yo le decía, bueno, Señor, ¿por qué Jesucristo no oró en público, ni hizo oraciones en público? Vino una vez un ciego, Bartimeo, le dijo, conforme creíste, te sea hecho. Vino otra persona y le dijo, conforme tu fe te sea hecho. ¿Cierto que sí? Pero dígame sí o no. Eso. Usted no vio, y vamos a orar, hermano. No. ¿Por qué Jesucristo no oró en público, hermano, delante de la gente? Mire, un día se llevó de los 12 sacó a 3 y se fueron, hermano, dizque a orar, pero él los dejó en un lugar y él se fue más allá apartado, ¿se acuerdan? No oró en público, oraba era el Padre. Pero yo le preguntaba, pero bueno, Señor, ¿por qué? Porque hay un misterio, hermano, en la oración de Jesús. Si Jesucristo nomás diciendo los tips a los apóstoles, hermano, cómo tenían que orar, la iglesia tradicional lo cogió y lo volvió una religión. ¿Usted se hubiera imaginado donde hubieran escuchado una oración larga de Jesucristo? Y no solamente por eso, voy más profundo, donde ellos hubieran escuchado a Jesús orar y le hubiera revelado el misterio total de la oración, como lo está revelando en estos tiempos. La gente hubiera quitado el velo, le había sido revelado quién era el Mesías y Jesucristo no había muerto en la cruz del Calvario. ¿Sí me entienden o no me entienden? Lo hubieran recibido como el Señor y Salvador. ¿Y qué hubiera pasado, hermano? Se había atrofiado la Biblia, se había dañado el propósito. Por eso Dios, Jesucristo, dejó escondido en códigos, hermano, en el Padre Nuestro, para que trajera la revelación para estos tiempos, cuando Él después de que hubiera muerto. Porque donde la gente hubiera sabido cómo orar en ese tiempo, créame que, hermano, se le quita el velo y entienden el misterio de la cruz y no lo crucifican. Lo veo como muy pegado de la silla. Amén. Entonces, y una de esas 15 oraciones que él hizo, hermano, está en Lucas capítulo 3, versículo 21. Y hemos hablado de, hermano, del bautizo de Jesús. Pero me llamó la atención ahí en 3, hermano, Lucas 3, porque uno busca en Google oraciones de Jesús y ahí le bota todas las, para los que enseñan la palabra, predican. Es fácil, hermano. Hoy en día es fácil. Pero como le digo, obtener la revelación es diferente. Entonces, Lucas 3, 21, ¿qué dice? Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. ¿Y qué? ¿Y qué? Y orando, ¿qué pasó? ¿Y qué dice el versículo 22? Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma, mira, hermano, los cielos se abrieron. Después de que Jesucristo, ¿qué hizo? Oró. Lo sumergieron, chablú, y apenas salió orando. Y dice la Biblia que los cielos se abrieron. O sea que cuando yo oro, ¿qué pasa? No oro, los cielos están cerrados. Ve que la clave no es un pastor, no es un ministerio, no es Benny Hinn, no es un estudio. La clave, ¿cuál es de todo? Pero dígamelo. ¿Es la qué? La oración. En eso se resume todo, hermano. La oración me va a llevar a obedecer. La oración me va a llevar a amar la santidad. No hacerlo por ley, sino por revelación. Porque la ley produce ira. La gente obedece, pero quiere hacerlo en el corazón. La gente sí obedece. Pero hermano, acuérdese, hay dos formas de ser santo. El religioso que obedece por imposición, pero por dentro lo quiere hacer. Y el que obedece por revelación y con amor. Y el que no entiende eso, cuando la persona obedece por imposición, yo le decía a ustedes que yo me encontraba con esas mujeres que eran pentecostales y que ya se fueron para el mundo. Cuando estaban en la iglesia se colocaban faldas largas, pero cuando fueron para el mundo empezaron a utilizar, hermano, ropa inadecuada, muy mostronas. Entonces nunca estuvo la santidad allí, sino que estuvo ¿qué? La apariencia y la imposición. Obedecían por ley y la ley produce ira. Eso tarde que temprano va a salir a la luz, porque lo que no es de Dios no permanece. Pero cuando usted obedece por revelación, cuando usted alimenta el espíritu de santidad a través de la oración, usted va a amar el obedecer. Y aunque mire, la persona se aparte, usted, cuando le he revelado eso, usted va a vestir siempre igual. Hermano, yo lo que le estamos dando aquí a ustedes es leña gruesa, no chamisa. Lo que el Señor nos está hablando aquí, hermano, es algo poderoso.
Amén. El que menosprecia la palabra no recibe nada porque piensa que ya todo lo sabe. Pero menos mal que usted es una persona que está aprendiendo y que yo estoy aprendiendo también. Amén. Entonces, yo tengo que aprender, hermano, qué es lo que produce la oración en mí. Porque los antiguos tenían muchas incógnitas y mucha gente no pregunta ni preguntaba, porque la gente para las cosas de Dios se queda muy callados, pero para las cosas del mundo hablan mucho, hermano. ¿No ha visto, usted no ha notado? Que para un problema, eso sí, yo le voy a decir cuántos pares tiene 3 patas del gato, pero para preguntar ciertas cosas son callados. Para las cosas de Dios no hablan nada, pero un problema o algo, hermano, así se riegan, hermano, como verdolaga en playa. Entonces, el desconocer, hermano, lo que produce la oración hace que el diablo, hermano, traiga engaño a la gente, hermano, y hace que la gente no ore. Porque mire, si la gente supiera esto, diría: no, yo tengo que orar, yo necesito orar, yo tengo que orar en mi vida, porque si yo no oro, mire, el velo que está ocultando el mundo espiritual del natural es quitado cuando usted y yo oramos. Amén. Jesús ora, hermano, por el Espíritu Santo. ¿Y qué pasa? Él ora aquí en Lucas. ¿Y qué pasó? Se dejó ver el cielo y la voz del Padre se escuchó con la oración. Cuando usted y yo oramos, el Espíritu Santo se deja ver, viene a mi vida y se van a abrir los cielos. Eso hace la oración. La oración hace eso. Amén. Hace que el velo sea quitado y empecemos no solo a ver, sino a aprender. Va a venir una respuesta, y no cualquier cosa, sino cosas grandes, hermano. La oración nos da acceso a lo oculto. Las cosas grandes y las bendiciones están ocultas. ¿Se acuerdan de Agar, la que fue mujer de Abraham, que tuvo el hijo que se llamaba Ismael? Dice que se fueron para el desierto. ¿Se acuerdan? ¿Y qué pasó con ella? Ella hizo un clamor. ¿Y qué pasó? Pudo ver una fuente. No dice que Dios le hizo aparecer la fuente, sino que pudo ver la fuente que estaba ahí de agua, hermano. Ya estaba la fuente. Dios no la hizo aparecer. Cuando ella clamó, Dios le abrió los ojos y pudo ver lo que ella necesitaba. Lo mismo pasa con nosotros. Si hay una necesidad o algo, no me lleno de rabia y reclamo con Dios y me dejo ir a la iglesia, sino que le oro a Dios. Dios me va a revelar qué es lo que tengo que hacer y yo voy a poder, hermano, recibir lo que necesito. Pero el peor error de la gente es que Dios permite que la gente, mire, hermano, nosotros como cristianos tenemos temporadas donde subimos, bajamos, subimos, y no dígame nada de eso, bajamos. No debería ser así, pero es así. Donde estamos en el Espíritu y estamos yendo a la iglesia, a los ayunos, y estamos afilados y gloria. Pero llega un momento en que empezamos a dejar de, y otra vez caribajo, vamos de vez en cuando, pero otra vez nos pasa algo fuerte y otra vez volvemos, y así. Esa es la vida cristiana de la persona que no ha entendido. Pero Dios, hermano, cuando usted y yo vemos de que empezamos a orar, hermano, eso se va a empezar a acabar. Al entender esto, eso se va a empezar a acabar. Porque la oración es algo que usted y yo no podemos dejar nunca. Entonces la gente deja de ir a la iglesia y ya le empieza a echar la culpa a Dios, ya empieza a echar la culpa al pastor. Hermano, no. Usted quiere grandes cosas, empiece a orar. Entonces la gente empieza a orar por cierta situación. No, pastor, tengo problemas de adulterio. Vamos a orarle a Dios para ver que Dios nos guía y nos dice qué tenemos que hacer. No. Siéntese aquí hay una hoja y aquí, ¿usted fue manoseado? No, bueno, una X. Usted fue, hermano, esos métodos son psicológicos. Qué vergüenza, hermano, porque las otras veces fue enseñado así. No le digo que yo una vez, hermano, perdone que le diga, yo tenía un problema, hermano, en mi vida, y eso yo renuncié hasta el día en que nací. Estas palabras de mi esposo. Y renuncié, hermano, y seguía el problema allí, porque yo estaba siguiendo un patrón. Metí al Espíritu Santo en un cajón, en una fórmula. Hasta que yo en un montallantas, hermano, yo me arrodillé y yo en un trasnochaba, hermano, de 6 a 6 de la tarde, hermano, de 6 a 6 de la mañana. En esa semana empecé a orarle: Señor, muéstrame qué tengo que hacer, Espíritu de Dios. Dios me dijo qué tenía que hacer y eso se fue.
¿sabe qué pasó? El Señor me libertó. Y resulta que el pastor me dijo, me mandó un muchacho, vea, dígale a ese muchacho qué es lo que tiene que hacer. Y yo le di mi fórmula, lo que Dios hizo conmigo a ese muchacho. Lo hizo, pero no le funcionó. Porque es que Dios no es una fórmula. Dios sabía que usted y yo nos gustan las fórmulas. Dolor de cabeza, una aspirina, una aspirina. Dios no es así. Dios le gusta que la gente vaya y le pregunte. Entonces Dios no haga otra cosa. Entonces estamos colocando nuestras fórmulas a la gente y resulta que la gente sigue por lo mismo. A algunos les funciona, pero a otros no. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Vamos a orarle a Dios. Vamos a colocarnos de acuerdo tú y yo, aplicando el principio de la unidad, para que Dios haga lo que quiere que nosotros hagamos. Que Dios haga en nosotros lo que ¿cómo es que es? Estoy ya como el chavo, como la chimotrufia, como digo una cosa, digo otra, no nos reprendemos al diablo. Que Dios haga en nuestras vidas, por lo cual nos pusimos de acuerdo. Eso me dice la Biblia a mí. No que, ya Dios obra de esa manera, ya sé. No necesitamos a Dios, acudamos a la fórmula. Con eso se derriban esos conceptos, hermano. Yo no voy en contra del estudio, a mí me gusta estudiar y hay que estudiar. Pero antes del estudio es la relación con Dios. Él te va a enseñar las cosas grandes y ocultas que no conocemos. No una universidad, no, es Dios. Es Dios. Dios está antes que la ciencia. ¿Qué pasó? ¿Qué fue primero, Dios o la ciencia? Dios. Yo no necesito acudir a la ciencia para conocer a Dios. No, yo acudo directamente a Dios para que me enseñe la ciencia. Como le digo, yo no voy en contra del estudio. Hay que estudiar. Pero ¿cuáles son tus motivaciones? ¿Tienes claro eso? Porque mucho el que anda en profundidades, hermano, se puede ahogar. Sí. Entonces tenemos que aterrizar. Amén. La oración despierta lo espiritual. Amén. La oración despierta, quita el velo. Es la llave que abre, hermano, me da acceso a lo sobrenatural. Amén. Entonces, cuando usted, ¿cómo se da cuenta usted de una persona cómo percibe a Dios? Escúchela orar. Usted escucha orar a una persona y usted se va a dar cuenta cómo percibe esa persona a Dios. Y no lo digo para que lo critique, sino que Dios te va a dar testimonio. Amén. La oración. Orar. La oración habla mucho de nosotros, hermanos. Muchísimo. Muchísimo, muchísimo. La oración habla mucho de nosotros. Entonces, hay como un silencio, ¿no? Entonces, la primera oración que están las clases de oraciones que hizo Jesús. Me cogió la tarde aquí, hermano, con eso. Aquí está, sigue el tema. Oración. Jesucristo hizo varias oraciones. Cuando estaba la primera que hizo, ¿dónde fue? En el desierto. Amén. La primera oración que Jesús, usted empieza a analizar las oraciones que hizo Jesús. La primera que hizo, la hizo en el desierto. La segunda en el Getsemaní. Después, hermano, en el Jordán. Después, hermano, en Betania. Después, en la cruz. Amén. Y cada una tiene un significado. De cada una puede salir un tema. Pero la primera que hizo en el desierto, hermano, es la prueba. Cuando usted y yo empezamos a orar, hermano, van a venir las pruebas. Van a venir las pruebas. Hermano, la demora es que usted empiece a desarrollar oración y la unción va a empezar a llegar a usted. Y le va a pasar como David, y no diga amén. ¿Qué pasó con David? Mientras cuidaba las ovejas, no pasaba nada. La demora fue que cayera la unción sobre él. ¿Y qué pasó? Empezaron las situaciones, ¿cierto que sí? Entonces, no se asuste cuando usted empiece a orar y empiecen a venir las situaciones. Usted dice, yo ya sabía que eso iba a venir. Hermano, empieza a pelear con el esposo o con la esposa. ¿Por qué? Porque si dos se ponen de acuerdo no va a pasar nada. Va a ser una bendición, ¿cierto? Entonces, cuando el esposo es de oración y las mujeres no, van a chocar. Cuando es al revés, van a chocar. Cuando dos están fríos, pues no va a pasar nada. O cuando dos están calientes, no va a pasar nada. Pero cuando uno está en oración y el otro está frío, ahí van a haber choques. Amén. Entonces van a venir situaciones. Ya el pastor me había dicho que eso iba a venir. Claro que sí, eso iba a venir. Entonces,
Cuando usted y yo empezamos a meternos en oración, no se asuste. ¿Por qué? Porque Dios va a empezar a probarnos. La oración del desierto. La segunda oración es Getsemaní. Getsemaní significa la prensa, hermano. Viene opresión, va a venir opresión, va a venir, hermano, situaciones duras en nosotros. La tercera es el Jordán, el oro en el Jordán. El Jordán significa el que desciende, que no nos pasan por el Jordán. ¿Quiénes? Mire, hermano, le voy a decir algo rapidito aquí, porque después seguimos con este tema. ¿Quiénes no pasaron por el Jordán y lo cruzaron? Eliseo y Elías. Porque con el manto, el manto, no el poder, golpearon el Jordán, abrieron el Jordán, ¿y qué pasó? Pasaron en seco, ¿cierto que sí? Por eso usted ve un Elías como arrogante, altivo. Por eso usted ve un Elías que los muchachos le dijeron: sube, calvo, sube. Y oró y vinieron unos osos y lo devoraron. Por eso usted ve gente ungida, que por el manto pasó, hermano, no descendió su orgullo, su soberbia, sino que pasó por encima, no se humilló. Y por eso usted ve gente ungida, pero con problemas en el alma, terribles, de orgullo, de altivez, no honran a las autoridades. Son unos problemas terribles. Amén. Gente, hermano, que no le da honra a las autoridades, no los honra para nada. No conocen eso. Son llenos de orgullo, de altivez. ¿Por qué? Porque no han pasado por el Jordán, el que desciende, el que se humilla. Amén. El pueblo de Israel le tocó que pasar y cruzar el Jordán, hermano, con el arca en el hombro, con la presencia en el hombro. Pero usted ve un Eliseo que no pasó por el Jordán, sino que con el manto golpeó. Eso hay una enseñanza ahí oculta. Por el poder, hermano, hay gente que por el poder no está dispuesto a ceder ni a humillarse. Amén. Son oraciones. Y la oración, hermano, de la cruz. La oración de la cruz. ¿Qué tipifica la cruz? La muerte. Amén. Hay gente que ora, hermano, pero bajo unos procesos de inmadurez terribles. Porque no han sido, hermano, prensados, triturados. Jesucristo también oraba en el monte. Dice que oraba en el monte. En el monte tipifica la altura espiritual. Hermano, cuando usted ya ora, tiene una altura espiritual, hermano, usted ora ya, la gente, dice la Biblia que la gente lo buscaba. La gente empezó a buscarlo. Ya una persona madura, una persona de altura espiritual, que ya no va a juzgar según sus emociones, ni va a ser, como dicen vulgarmente, rabón. Porque hay pastores que yo veo, hermano, que toman decisiones por venganza o son preferenciales. Eso lo vemos en otro tiempo. Amén. Y esa es la oración de la cruz, para terminar. Hay otras oraciones, pero después hablamos de eso. La cruz significa muerte, perdón. Cuando la gente llega a ese nivel, ya es otra cosa, hermano. Porque ya está muerto a la carne. Amén. Ya no le interesa él mismo, sino que le interesan los demás. Amén. Como decía Jesucristo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Ya no coge lucha con la gente, sino que ya no la juzga, no la critica, sino que antes coloca su grano de arena para ayudar. Amén. No alcahuetear, ayudar. ¿Por qué? Porque murió. Ya es una oración de la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ya se pone en el lugar de la otra gente por amor. Amén.